Carlos Echepare, como lo dijo Daniel Urcía, en la continuidad de Mercado Visión. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, estamos llegando a fin de año y por supuesto muchos están haciendo balance y también muchos pensando en el futuro. Yo me imagino más pensando en el futuro que haciendo balance, porque al hacer balance, la verdad que el 2020 ha dejado pocas cosas positivas. Pero también, como hoy quiero hablarles del futuro y del temor que tengo respecto a algunas cuestiones, no sé por qué se me ocurre que es oportuno hacerles algunos comentarios de la parte de atrás. Yo he tenido la suerte a lo largo de todos estos años, creo que van más de 15, de compartir con ustedes la pantalla de Canal Rural. Siempre he estado vinculado al sector agropecuario y eso me ha permitido tener relación con mucha gente. En general, más allá de las discrepancias que ustedes ven aquí públicamente, que son reales, he logrado mantener esas relaciones a lo largo del tiempo. Cuando me tocó venir a Canal Rural, gracias a Raúl, Alberto Naya, Alfredo Guarino, toda la gente que en su momento confió en mí, alguien me dijo: acá vas a perder todos los amigos. Y con el transcurrir del tiempo, no solo no los perdí, sino que gané muchos más, aún con las grandes diferencias, porque siempre que acá se plantearon diferencias, se las trató de justificar, de fundamentar. Cuando nos equivocamos lo reconocimos, y eso probablemente no es muy habitual en el medio, porque quien me lo dijo en aquel momento era una persona muy experimentada. Yo he criticado y critico mucho. A veces esas críticas es una forma de incentivar a quien critico, otras veces es provocarlo para ver si se da cuenta de algunos errores, y a veces ellos me hacen ver, esas personas criticadas, que esos errores tienen razones de por qué se producen y a lo mejor no son tan errores. Hecho esta introducción, por supuesto va mi reconocimiento que debo hacer a todos los dirigentes del sector que han soportado todos los males humores que respecto de ellos he tenido y los cuestionamientos que también respecto de ellos he tenido, pero no se deben olvidar que yo trabajé y trabajo aún hoy con muchos de ellos a quienes aprecio y sé del sacrificio que significa en la Argentina ser dirigente agropecuario, y sé las limitaciones que hay en la Argentina para ser dirigente agropecuario. No quiero nombrar a todos porque sería muy larga la lista, pero si yo tengo un referente dentro de la dirigencia agropecuaria es Mario Llambillas, y quiero aprovechar para hacer mención a Mario, que yo sé que a él no le gusta, pero me parece que es el dirigente agropecuario modelo de la Argentina hoy. Más allá, incluso que también con Mario hemos tenido peleas y tenemos peleas y diferencias. Cuando me trato de vincular con los ministros, yo tengo que rescatar algo. El Ministerio de Agricultura o Secretaría en su momento es un lugar muy difícil de ocupar, porque es un lugar en el cual pocos, por no decir ninguno, ha podido hacer lo que realmente quiere. La mayoría se ha limitado a tratar de impedir que se hicieran cosas peores a las que se hicieron en los últimos 20 años con el sector. Y la verdad es que en aquellos temas en los cuales han podido meter un poquito de su impronta, lo han hecho. Después podemos debatir si hay momentos en los cuales debieron haberse ido por algunas medidas que se tomaron o debieron haberse quedado, como me dijeron todos, para impedir daños mayores. Eso es otro tema de debate. Pero la realidad es que tenemos que asumir que el Ministerio de Agricultura, o la Secretaría en su momento, independientemente de su nombre, tiene poca incidencia en las decisiones importantes. La Argentina sigue manejándose a través del Ministerio de Economía, bueno, ahora el Ministerio de la Producción. Pero yo debo reconocer que la mayor parte de los ministros y secretarios que pasaron por el área, insisto, con muchas diferencias entre nosotros, tienen conmigo una muy buena relación, y algunos de ellos hasta los considero amigos. Y por eso quiero nombrarlos hoy.
Miguel Campos, que fue el primer secretario de Agricultura de Néstor Kirchner, le tocó una etapa muy difícil, pero es un excelente técnico, uno de los profesionales más capacitados que yo he conocido, y merecería seguir ocupando un lugar de relevancia por sus conocimientos. Javier de Urquiza, que fue su sucesor, tuvo también una etapa muy difícil, el 2008, pagó en algún momento las consecuencias de esa etapa, tuvo una etapa de ostracismo, es la política, cuando uno se mete en política tiene que estar dispuesto a eso, pero también les aseguro que tuvo una excelente intención hacia el sector. Claro, su poder era muy limitado, pero advirtió muchas de las cosas que pasaron después. Julián Domínguez, quien cumplió con lo que se le pidió que cumpliera, que fue distender las cosas, hizo un muy buen trabajo en ese sentido. Después podemos debatir si era posible que hiciera más cosas. Probablemente hizo más de lo que muchos suponen, sobre todo en el trabajo vinculado a las cooperativas. Pero tengamos en cuenta que venía después del 2008, ¿no? Y su objetivo era distender. Esa fue la misión y creo que la cumplió. En la época de Carlos Casamiquela, yo fui muy crítico de Carlos Casamiquela. Y yo no llegué a conocerlo, más que verlo un par de veces. Sí tuve muy buena relación, y la tengo todavía, con Gabriel Delgado, quien era su secretario de Agricultura. A pesar de que yo lo criticaba mucho a su jefe, que era Carlos Casamiquela, y las cosas que Gabriel en aquel momento, yo lo puedo decir, me decía, mirá, tené cuidado porque Carlos no es así como vos decís. Yo seguía pegándole mucho a Casamiquela, que ha fallecido hace poco. Y la verdad es que cuando vi la reacción que tuvo el mundo agropecuario con la muerte de Carlos Casamiquela, creo que debo reconocer hoy cometí un error al cuestionarlo. Y tenía razón Gabriel cuando me decía, nosotros estamos evitando muchas cosas peores. Y también considero que Gabriel es uno de los técnicos, como ustedes saben, mejor preparados que tiene la Argentina hoy en nuestro sector y debería estar ocupando un lugar en el Gabinete Nacional, pero lamentablemente no pasó y se fue en este momento a ocupar un lugar en Brasil de un organismo internacional como es el ICA. Después le llegó el turno a Ricardo Burjaile, que es mi amigo, que tengo por él un gran afecto, cariño, lo conocí en la época de su vicepresidente de CRA, yo era gerente de CRA por entonces, después tuvimos una relación fraternal en el 2008, lo vi trabajar y lo ayudé y traté de ayudarlo siempre y lo voy a seguir tratando de ayudar porque creo que es una persona que tiene un gran futuro en la política argentina. Así que no puedo decir mucho más de Ricardo porque tengo por él un gran aprecio. Después le tocó el lugar a Luis Miguel Echeverri, con quien ustedes saben yo tuve siempre muchas diferencias, pero sin embargo tengo una relación personal muy fluida y amistosa con Luis Miguel. Insisto, a pesar de que tenemos grandes diferencias, a mí no me gustó que Luis Miguel en su momento pusiera la rurada al servicio de Macri, por ejemplo. De todas maneras no lo fue mal, llegó a ser ministro. Pero bueno, son posiciones que cada uno define y después están a la vista los resultados. Hoy creo que Luis Miguel tiene intención de hacer una carrera política y lo respeto. Y hoy tenemos a Luis Basterra, con quien yo también tengo una relación, probablemente no sea amistosa, pero sí de un afecto y un cariño y un respeto, más allá de tener muchas discrepancias con algunas de las cosas que él piensa, no tantas, pero la realidad es que sigue siendo un ministerio de segundo orden y entonces muchas de las cosas que se quisieron hacer en ese ministerio no se pueden hacer a pesar de considerar a todas estas personas que yo nombré gente útil, gente capaz, gente que quiere al sector agropecuario. ¿Por qué les digo esto hoy? Porque rápidamente les quiero hablar de un tema que para mí no es menor, que es el año 2021. Se está haciendo medio largo esto, yo sé, pero bueno, se van a enojar conmigo en el canal. Pero tenía ganas de hacerlo y entonces vamos a ver si me sale esto y quiero mostrarles algunas cosas respecto a lo que para mí se viene en este año 2021. Don Alberto Einstein decía, la crisis es necesaria para que la humanidad avance, solo en los momentos de crisis surgen las grandes mentes. Alberto, te has equivocado, estamos en crisis en la Argentina desde hace muchísimos años y no ha surgido ninguna gran mente, y este año está en crisis el mundo y tampoco ha surgido ninguna gran mente. Cuando hubo una reunión del Grupo de los 20 hace un tiempo, en el 2011, en plena crisis y con los precios subiendo, como están subiendo ahora,
A muchos se les ocurrió que había que controlar precios, había que controlar exportaciones. Y el grupo de los 20 se advirtió que esto no era el mejor camino. Como ahora tenemos en el gobierno, por el lado del Ministerio de la Producción, alguna funcionaria pensando en lo mismo, por el lado del kirchnerismo, muchos amigos pensando lo mismo, les digo lo que les recuerdo, lo que dijo aquel grupo de expertos. La verdadera solución tiene que ver con el aumento de la oferta. Está clara que la regulación de los precios no es la solución. Esto dijeron hace varios años y sigue teniendo absoluta vigencia. No es realista regular los precios de las commodities. La mejor forma de abordar las tensiones actuales en los mercados es estimular la oferta. Eso es lo que hay que hacer, estimular la oferta, que es todo lo contrario a lo que se está haciendo en la Argentina. La regulación de los precios no es un objetivo posible, iría en contra de la prioridad, que es mejorar la seguridad alimentaria, porque caería la cantidad ofensiva. Es decir, se lo dijeron en muchos idiomas. Y Cicerón, otro señor que sabía, dice: un pueblo que desconoce su historia, dijo, está condenada a repetirla. Y nosotros estamos acostumbrados a repetir nuestra historia. Estos son, perdón por los movimientos, pero estos son los derechos de exportación, solamente derechos de exportación que le han ido sacando al sector productor. Si todo esto se hubiera dedicado a actividades productivas, qué distinta sería la Argentina de hoy. Todavía estamos a tiempo, ojalá se den cuenta, pero la realidad es que tienen que ver que hay datos del campo argentino que no son como se decía en algún tiempo. Hoy el campo argentino tiene dificultades para ser competitivo y está en riesgo su competitividad. Por supuesto, agregar valor en la Argentina es muy difícil, valor en serio. Infraestructura, logística, no tenemos. Los costos son muy altos de todo esto. Capacidad de lobby en el sector productor no existe. Y hay formas de hacerlo, simplemente hay que intentarlo. Y hay recursos para hacerlo. Otro día hablamos de esto. Y por lo tanto tampoco hay política sectorial. No tenemos política sectorial. Por eso cuando ustedes me dicen que tenemos que ser más competitivos, más eficientes, que tenemos que agregar valor, ¿quién no lo quisiera? Pero para eso hay que generar políticas. Y lamentablemente, como les dije antes, estamos lejos de eso. Seguimos por el mismo camino, siempre por el mismo camino. Por lo tanto, si buscamos resultados distintos, decía don Alberto, y en esto tenía razón, no hagas siempre lo mismo, ¿no? Ojalá le hiciéramos caso. La Argentina tiene muchas limitaciones, ¿no? Todos las conocemos, para desarrollarse. Perdón por este movimiento que estoy haciendo, pero es para que no se tapen los textos, ¿no? Todo esto es ejemplo de lo que ha ido pasando. Pero también es cierto que la función del Estado en la Argentina, tan vilipendiado, porque se confunde Estado con gobierno. Tenemos muy malos gobiernos que administran muy mal el Estado, pero la función del Estado existe, y por lo menos desde mi punto de vista. Y esa función debe ser acompañar, no necesariamente intervenir. Y todo es posible de hacer con libertad de mercado o con libre elección. Y como se decía en su momento, como les dije muchas veces, las políticas de Estado no tienen que ser diferenciadas, pero se construyen con apoyos a los más débiles y no con castigos a los más fuertes. Se debe fomentar el crecimiento de la eficiencia en lugar del clientelismo o el amiguismo. Y la participación del Estado debe corregir los desequilibrios y controlar los abusos a través del dictado de normas que deben ser con ese fin. Y como siempre les digo, el ejemplo de que todo es posible con libertad de mercado es la ley agrícola que tiene Estados Unidos. Es la ley agrícola que tiene Estados Unidos. De esto hemos hablado a lo largo del año muchas veces, pero valía la pena hoy recordarlo. Como también recordar que tenemos que tener una visión mucho más solidaria de lo que somos como sector y de lo que somos como país. Si no, el barco se hunde para todos en algún momento. Don Alberto decía, la medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar. Nosotros tenemos que cambiar. Todos tenemos que cambiar si queremos que esto empiece a funcionar mejor. Por eso les conté lo del principio. Por eso les conté lo del principio. Para que vean que más allá de la pelea que tenemos a través de esta pantalla, o por Twitter, o por los medios que nos encontramos, hay gente que tiene buena intención y hay gente que está dispuesta a construir. Y esa gente hay que valorarla en su justa dimensión.
independientemente de que compartamos o no esas ideas. Es una forma de empezar a cambiar. Hasta mañana.